Buenas, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de filosofía, de cuál es el origen etimológico de la palabra, quiénes fueron los primeros filósofos, cuáles son los distintos saberes dentro de la ciencia, entre ellos el saber filosófico, entre otras cuestiones. ¿Ok? Bueno, la filosofía se remonta a la época previa a Sócrates, en, específicamente en Jonia, con los jónicos, específicamente con una escuela llamada la Escuela de Mileto. En esta escuela teníamos a Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto, Tales de Mileto, un sinfín de filósofos. ¿Ok? Estos filósofos se dedicaron por básicamente definir al mundo, ¿no? Definir cuáles fueron las naturalezas del mundo, el, el, el arge de las cosas, ¿ok? El arge, básicamente, ahí no me salía el término. Por ejemplo, Tales de Mileto, que es considerado el primer filósofo, nos dice que el agua es el origen de todas las cosas. Anaximandro, a su vez, nos dice que el mundo permanece en lo indefinido y que por un proceso de cuestiones se va a ir definiendo. Es decir, las cosas no nacen definidas. Esto después lo iba a tocar un poco Sartre, cuando habla de la existencia y que nosotros no nacemos siendo existentes en sí, sino que hay una esencia previa a la existencia. Pero bueno, esto no viene al caso. Después está Anaxímenes, que nos dice que todo se origina por el aire y la niebla. De esta manera podemos establecer, en síntesis, que los filósofos previos a Sócrates, conocidos más bien como los presocráticos, que a mí no me gusta, a mí me gusta decirles los filósofos del arjeo, los filósofos de la naturaleza, empezaron a definir la naturaleza del mundo. ¿Ok? De esta manera podemos, sí, ya para ir empezando, decir que los filósofos previos a Sócrates se encargaron de definir la naturaleza. Ahora bien, cuando uno habla de que todo está indefinido, de que el agua es la causa de todas las naturalezas, entonces nos queda una pregunta y es, bueno, está bien, algo es indefinido, pero ¿qué es? ¿Eso indefinido está fijado? ¿No está fijado? ¿Todo lo que hay siempre existió? ¿No? Bueno, ahí entonces entra Parménides y Heráclito. Parménides básicamente lo que dice, con el problema del cambio, si mal no me equivoco, es que todo lo que hay siempre existió y está fijo. El cambio es una ilusión del sentido y nada cambia, todo está fijo. Es decir, básicamente lo que nos dice eh, Parménides, obviamente ya cuando una persona esté más desarrollada en filosofía, les va a decir que las cosas se dan por una cuestión fenomenológica de la cual influye mucho la percepción a la hora de distinguir si algo está fijo o no está fijo. ¿Ok? Esto básicamente se lo conoce como el problema del cambio. Bueno, ahora bien, entra otro filósofo acá, un amigo que muchos conocen, que es Heráclito de Éfeso. Heráclito nos dice que todo fluye, todo está en movimiento y dura eternamente. Y acá él dice, no podemos descender dos veces del mismo río. ¿Ok? De esta manera, Parménides dice que nada puede cambiar y que las sensaciones, por lo tanto, no son de fierro. Por el contrario, Heráclito dice, todo cambia, todo fluye y que las sensaciones no son de fierro. De esta manera, podemos entender que la filosofía lo que busca es el conocimiento de las cosas que nos rodean. Ahora bien, ¿qué significa filosofía? Puede explicarse una persona, ¿no? Porque esto es una pregunta muy parcial y muy de prueba. Filosofía significa amor, filos,
por la sabiduría, Sofía. O sea, el amor por la sabiduría, ¿no? Esta cuestión de que uno, el sabio es aquel que no se reconoce como sabio, puesto que no asume esa condición, ¿no? Esto lo hablaba un poco Sócrates cuando estaba con el oráculo de Delfos, ¿no? El oráculo de Delfos decía que Sócrates era el hombre más sabio de, de Atenas y que por hacer muchas preguntas, bueno, ya sabemos en la apología a Sócrates y en Fedón, si mal no me equivoco, cómo termina él. Él muere por hacer preguntas, ¿no? De esto después se distinguen de los sofistas. Los sofistas, bueno, fueron un grupo de personas que hoy en día igual el término sofista en sí en filosofía es un término negativo, no voy a ser peyorativo, pero es un término negativo porque evidentemente habla de una persona que busca difundir un saber a cambio de una remuneración, es decir, a cambio de algo, de un fin. Así que bueno, si les preguntan si hubo alguna brecha entre Sócrates y los sofistas, sí hubo obviamente una brecha y una disputa entre Sócrates y los sofistas. Que bueno, esta cuestión de el saber como algo no remunerativo, a Sócrates lo llevó a la muerte porque lo habían dado a elegir entre la cicuta o irse y ser desterrado, pero él evidentemente bebió de la cicuta. Ahora bien, ¿qué es el saber filosófico y cuáles son los otros saberes, no? Nosotros tenemos tres saberes. El saber filosófico, que lo que busca es evidentemente hablar de las cosas más allá de lo físico, ¿no? De todo lo que está presente, más allá de los fenómenos en sí, ¿no? Más allá de todo lo que, de los fenómenos, no de lo no húmeno, no de lo que no se ve. De esta manera se establece una diferencia, una distinción con la ciencia, que la ciencia nada más enfoca su estudio, evidentemente, en los fenómenos, en lo que se puede observar a través del método científico. Y el método científico es muy importante en el saber científico, porque evidentemente hay un cómo, un para qué, un por qué. Hay una ley, hay una ley. Eh, el saber científico no sigue una tendencia. De hecho, seguir una tendencia no lleva a la ciencia, ¿no? Es lo que decía un poco Popper, que por eso triunfa la matemática y otras ciencias cuantitativas, porque se rigen en base a leyes. Newton, sus tres leyes, la ley de inercia, la ley de fuerza es igual a masa por aceleración, y la tercera ley, que es la ley de interacción, no se rigen por tendencias, se siguen por un método que es una hipótesis, una observación y una prueba, ¿ok? Para ver si sirve. Y de esta manera también se observa. El saber filosófico, en cambio, va más allá de los fenómenos. No usa un saber tanto un método científico, sino que usa más un saber destinado al conocimiento más allá de los fenómenos, más allá de las cosas en sí. Y el saber vulgar, que es el último que nos queda, es el saber que uno desarrolla simplemente y por el mero hecho de vivir. ¿Okay? Yo sé que tengo que cruzar la calle porque tengo un conocimiento y sé lo que simboliza el color rojo. El color rojo me dice a mí que frene y que no cruce la calle. Porque si cruzo la calle, un auto me va a atropellar. ¿Se entiende? Ahora quiero pasar a una cuestión importante y es la dialéctica. La dialéctica fue algo que es muy importante en la filosofía. Decimos dialéctica y ya pensamos en Hegel, ¿no? En la dialéctica muy esclavo. Pero la dialéctica, de hecho, no es nada más Hegel. Es algo que va más allá de Hegel. La dialéctica
quiere decir, como bien dice, es un diálogo, un diálogo entre las personas, ¿no? Esto es un poco de lo que desarrolló Sócrates y Platón, ¿no? El método mayéutico, que fue perfeccionado por Platón, fue un método que utilizó Sócrates, que consiste en interrogar a las personas sobre algo. Y una vez que contestan, se procede a la crítica. Por ejemplo, yo te digo, estamos hablando y yo te digo, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo sacaste esa conclusión? ¿Por qué vías llegaste a eso? Eso es la mayéutica, es preguntar, es interrogar, para así proceder a criticar eso y si lo que dio la otra persona es coherente. La dialéctica, que fue algo perfeccionado, es decir, Platón perfecciona lo que utilizó Sócrates, se plantea un problema que se desea resolver. Es decir, hay una hipótesis y una idea de la cual se piensa y se procede a analizar y criticar. Ahora bien, acá hay un error del cual muchos cuando piensan y analizan filosofía se percatan y cometen. Y es que la dialéctica no es antítesis, tesis o síntesis. ¿Por qué digo esto? Porque en la fenomenología del espíritu de Hegel nunca habla del problema, nunca habla de una tesis, de una antítesis y de una síntesis. Hegel más bien habla de un problema, de una solución y de una solución a la solución. De esta manera es una dialéctica reforzada, ¿ok? Esto va más al análisis crítico, a la hipótesis, a perfeccionar y promover y proponer una hipótesis para así evaluarla y criticarla. Ya no estamos interrogando, ahora estamos pasando a la crítica, básicamente. Así que nada, espero que les haya gustado este primer video. Es una introducción breve a la filosofía. Así que nada, espero que les haya resultado coherente y les haya servido. Si les sirvió, espero que así que haya sido. Me gustaría y me apoyaría, me gustaría y me serviría mucho que le den me gusta al video para así seguir subiendo este tipo de contenido. Muchas gracias.